Hola a todos, bienvenidos a Holístico Podcast. Este es nuestro ya sexto capítulo. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Quiero invitarlos a que den like a Holístico Podcast, a que nos sigan, a que les queden hasta el final de este video, porque hoy día, principalmente hoy, vamos a recibir un invitado muy especial a quien yo tengo cariño personal, un colega que ha descifrado, ¿cierto?, unas enfermedades de Occidente y vamos a pedirle que nos detalle un poco más de qué se trata esto. Él tiene una gran trayectoria y pertenece a la escuela de donde yo también soy alumna, que es Luz Dorada by Harold Moskowitz. Así que quédense, pónganse cómodos, estamos listos para la entrevista del día de hoy. Como te digo, puedes suscribirte al canal. Es que tenemos un desperfecto, pero no se preocupen. Ya, ahí sí, ahí volvió. Ay, qué bueno. Bueno, sigamos entonces. Voy a invitar a pasar, ¿cierto?, a Juan Pablo Sierra. Ahí. Hola Hola, Juan Francisca, Pablo, ¿cómo estás? aquí viendo que Internet está haciendo lo suyo al parecer. Gracias BTR Sí, nuevamente. pero paciencia, ¿Cómo estás? sí. Un programa en vivo funciona así. O sea, no, grabado, pero igual. Sí, pero la transmisión sí, para nosotros es en vivo y claro, hay tormenta eléctrica, así que algo en Internet. Bueno, vamos para que se conecte de nuevo. Aló, Paciencia. aló, aló. Ya, ahí sí. Sí, Ahí sí. sí. Mejor. Ahí te veo nítido, por lo menos. Ok, genial. Ok. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, bastante contento. Estuvimos compartiendo ayer una conferencia gratuita justamente del tema que señala, las 4 enfermedades modernas de Occidente, con gente de Perú, de México, bueno, también obviamente acá de Chile. Y eso, bastante contento por la afluencia que hubo ayer, eh, y también muy entusiasmado de seguir promoviendo justamente esta temática y también, por qué no decirlo, los talleres en los cuales voy a estar explorando y viendo las formas de ayudarnos a transitar por estos procesos y acompañar a quienes en nuestro entorno pudieran estar transitando una situación como esta. Sí, bueno, aquí en el programa, Juanpi, yo le digo así, Juan Pablo, profesor, lo que nosotros hacemos es que tú cuentes un poco de tu historia. Cuéntanos un poco cómo llegas tú a formarte como terapeuta. ¿Fue una habilidad que tú tuviste de niño? ¿Te gustó el tema de la energía? ¿Cómo fue que tú dijiste, esto es para mí, esto me gustó, es lo que quiero hacer? Y después vamos a llegar al tema, de, ¿cierto?, de las enfermedades. Perfecto. ¿Cómo llegué a esto? Bueno, yo en esa época era un estudiante universitario, estudiaba Derecho. Ujú. Era un tipo muy feliz, con una sonrisa todo el tiempo en mi rostro, y estoy siendo altamente sarcástico con esto. Vivía muy estresado justamente, muy enojado en general. De hecho, estuve transitando por un proceso de terapia psicológica porque estuve justamente con depresión en esa época. Y un tío abuelo, al que era un gran amigo mío, y le habían diagnosticado un cáncer, llega un día de unas sanaciones grupales, unas cosas raras con las manos que le habían hecho con limpiezas de aura y de chakra, eh, porque lo había visto en un canal de televisión, me acuerdo del UCB Televisión. Y yo en esa época no creía en estas leceras, así decía yo, y probablemente con otra palabra más chilena hecha. ¿Ya? Pero mi tío me invita al curso, el curso de sanación 1, nivel 1 de sanación, y fui sinceramente más que todo un poco por curiosidad y un poco por llevar la contra en realidad. 100% sincero, también solía tener muchos prejuicios de toda índole. Eh, y bueno, fui con esa actitud, pero resulta que escuché atentamente y le otorgué, podríamos decir, el beneficio de la duda a si esta información me servía o no. Ok, En un principio no dimensioné cuánto me iba a servir a mí, digamos, pero sí vi a mucha gente que asistió a ese primer curso de sanación
eh, obtener resultados ahí mismo. Ujú. Y mientras yo estaba aprendiendo estas técnicas, me acuerdo que había un cumpleaños en mi familia y yo llego porque es un curso de 2 días, entonces llego el primer día a practicar lo que había aprendido y a una tía y mi tía se sintió mejor. Entonces fue como, ah, caray, qué raro, Ujú. ¿qué está pasando aquí? Claro. Y el segundo día, eh, recuerdo que me voy a subir al camión, al bus, dependiendo de dónde nos escuchen, a la micro, como decimos acá en Chile, Autobús. y, y veo el aura, del conductor de la micro. Insisto, en un contexto en que yo no creía estas cosas. Entonces, Ujú. medio que me asusté, de hecho no me subí, el conductor de la micro, muy feliz, me dedicó un par de, de epítetos, ¿Ya? y, y empezó un proceso de practicar las técnicas, a ver qué vaina está pasando, Ujú. porque me causó curiosidad y me causó fascinación, sinceramente, esa experiencia. Y Ya. empiezo a ver el aura de manera más, más frecuente, y ahí sigo profundizando en los demás cursos que ofrecía Harold Moscovitz, el desarrollo de luz dorada, que eran 8 niveles de sanación, y el diplomado entonces de clarividencia, que estaba certificado, me acuerdo, por la Universidad de Concagua en esa época. Ya, perfecto. Y bueno, transito ese viaje, aprendo a ver el aura, aprendo a ver mi aura, la información y las emociones que yo mismo tenía guardado, y decido que derecho ya no es para mí, así que empiezo desde entonces a desenvolverme como terapeuta, primero en desarrollo dorada y luego sigo complementando con otras técnicas que fue el estudio de la digitopuntura china, algunos otros talleres de otra índole, estudié Reiki también, eh, y luego paso a estudiar hipnosis clínica. Y ya ahí formulo una tesis en la cual complemento lo que es la hipnosis y la meditación, y a lo que llamé hipnomeditación, súper original. Y en ese contexto empiezo a profundizar también en cuanto empiezo a observar mucho el tema del estrés, y particularmente empieza a hacerse más conocido el tema de las crisis de pánico y las crisis de ansiedad. Ya. Ya luego con el estallido social, después más encima la pandemia, parece que hubo un boom de todo esto, en gente de todos los rangos etarios, y me interesó qué estaba pasando, digamos. ¿Por qué es que esto, en Claro. Occidente sobre todo, proliferó de tal forma? Y ahí empiezo todo un proceso de investigación, juntando la información como terapeuta primero, e investigando también cuál era el origen de las emociones. Desde el punto de vista energético, también, bueno, me apoyé bastante con compañeros psicólogos que me iban dando su feedback respecto desde la perspectiva de la psicología también. Entonces, fui más o menos armando una propuesta desde el punto de vista energético, entendiendo cuál es la naturaleza de las emociones que originan estos trastornos, específicamente los que mencionaba recién. Y bueno, de eso estamos hablando ahora. Sí. Bueno, pues contémosle para las personas que nos están viendo y que tienen un poco más quizás desconocido el tema, que no te conocen, que ya vemos que tienes una trayectoria amplia, ¿cierto?, en lo que te dedicas. Cuéntame un poquito qué es lo que haces tú específicamente en una, porque lectura, como eres terapeuta, haces, lo que yo sé es que haces curso para la gente que no sabe, pero ¿qué haces tú Ujú. específicamente? Si la gente pudiera preguntarte a ti, ¿qué es lo que haces tú? Mira, básicamente yo cumplo dos tareas, una que vendría a ser profesor y otra que sería terapeuta. ¿Ya? Como profesor, lo que enseño son estas técnicas que en un momento aprendí de Harold Moscovitz. Hoy día trabajo directamente con Flor de Lis, su señora. Eh, Después de que falleciera Harold Moscovitz, y estoy impartiendo esos cursos que aprendí con él, y lo estamos replicando también con Celia Borgar, profesora de México, con José Tirado Valer, que es profesor en Perú, y estamos también complementando con otros talleres en base a lo que aprendimos justamente con Harold Moscovitz, en base a lo que es la estructura de energía y conciencia, que es el aura y los chakras, ¿ya? Ahora, desde la práctica o el ejercicio de estas técnicas, lo que hacemos es observar el aura de la persona, leer el aura de la persona, dónde es que se encuentran los bloqueos energéticos, emocionales,
los bloqueos en el nivel mental también, y cómo esto va desequilibrando el funcionamiento del cuerpo. Y eso lo hacemos visualizando el aura psíquicamente a través de técnicas específicas que son las que se enseñan en clarividencia, diplomado que por cierto se va a abrir prontamente en su generación 17 ya. Y por otra parte, aplicar la técnica de limpieza del aura, que es esta que se enseña en los cursos o seminarios de sanación. Y Y porque, en estos cursos de sanación, perdón, sí, sí, déjame interrumpirte un poquito como para guiar a la gente. ¿Por qué es importante saber cuáles son mis colores, lo que yo almaceno energéticamente, y por qué es importante tratarlo y limpiarlo, por así decirlo, o sacarlo de ti y restaurar eso? Porque, ¿en qué me beneficia eso? ¿Cómo cambia mi percepción de vida o cómo cambio yo a través de la transformación de mi cuerpo energético? wow. En general, producto de ciertas creencias y distorsión, nosotros nos identificamos en exceso con nuestro cuerpo. Y es que el cuerpo es parte de nosotros, es nuestro vehículo, en un sentido, como seres de conciencia. Eso es lo que somos primeramente, somos seres de conciencia y energía. ¿Ya? Ujú. Y la estructura que asimila nuestra conciencia mientras habita el cuerpo físico es el aura y los chakras. Dicho de una forma más profunda aún, somos nuestra aura y chakras. Súper. Entonces, desde que nosotros somos nuestra aura y chakras, entonces nuestras creencias, pensamientos, emociones y por lo tanto los patrones y hábitos que luego van a enfermar o sanar nuestro cuerpo, restablecer un equilibrio o sacarnos de equilibrio, está ocurriendo primero que todo en nuestra aura. Ya. Y desde que entendemos que somos seres de conciencia y energía, y entendemos cómo funciona este tema de los colores, por ejemplo, cómo funciona la información en el aura a través de imágenes, qué son los chakras, qué temas gobiernan, cómo equilibrar mi propia energía, entendiendo de que esa energía es mi conciencia, o sea, soy yo mismo. Ajá. Sí. Entonces, es que a través de ese autoconocimiento voy restableciendo, en la medida que me lo permito también, a través de la práctica, a través de cierto grado de disciplina, como requiere cierta constancia, lograr cambios, eh, Claro. mucha disposición también, eso es importante mencionar. Eh, y aquí hay sanaciones maravillosas que hemos visto, tú como terapeuta seguramente también conoces la técnica luz dorada y has visto sanaciones rapidísimas de personas que sanan cuestiones tremendas en una sesión. Sí. Y a veces cuestiones que parecen mucho más simples toman su tiempo porque es necesario entender el proceso que lo fue creando esa situación o ese síntoma. Entonces, bueno, hay que entender de que el proceso también de la enfermedad es una forma de comunicarnos con nuestro cuerpo como seres de conciencia, entender de que la enfermedad es en un sentido es un síntoma, una consecuencia, y nos ofrece la oportunidad de aprender acerca de nosotros mismos. Eso Perfecto. sería Bueno, otro, en resumen, más o menos, ¿qué hago? en resumen, más o menos, claro, la importancia del cuerpo energético son primero a nivel energético, después el resto, ¿cierto? Y ahora pasó algo, algo iba pasando, no sé. Sí, Eh, sí. Hay gente que le gusta acelerar, aún en calles pequeñas. bueno, eh, quiero ahora preguntarte al tema que vamos, ¿cierto? Que son este taller que tú estás implementando, que me llama mucho la atención, que tiene que ver con las 4 enfermedades modernas de Occidente. Ojo el título que es muy Ya, interesante porque que yo leí con anticipación es que trata la crisis de pánico, la ansiedad, el estrés, la depresión y estas 4 enfermedades que ayer diste una conferencia, lo cual me gustó mucho, que una persona te preguntaba también, que decía, ¿por qué de Occidente y no de Oriente? Me pareció muy buena la pregunta, yo te la pregunto de nuevo porque las sí, a personas mí que están también me aquí encantó esa pregunta. pueden escuchar. Entonces, ojalá partir por ahí y después vamos hablando, ¿cierto? Yo te voy preguntando parte, la crisis de pánico, ansiedad, depresión y la otra. ¿Sí? Ujú. Entonces, ¿por Sí, qué perfecto. enfermedades de Si te parece, Occidente y no? empezamos en general. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, es que se está escuchando muy entrecortado.
Si te parece, empezamos en general entonces. Sí, ¿por qué de Occidente y no de Oriente? Partí por ahí. Ya, o sea, sí. Mira, es preciso decir que en todo caso también existe crisis de pánico, ansiedad, estrés y depresión también en Oriente. O sea, no es Ajá. exclusivo de Occidente. Pero primero que todo estamos hablando en castellano, no se habla ni chino ni japonés, eso como para partir los cursos para ellos, pero no estaría más probablemente aprenderlo. Pero sí también, y más profundo, es que en general en Occidente manejamos una tradición y una cosmovisión de raigambre judeo-cristiana, ¿ya? Ya. Y esta tradición o raigambre judeo-cristiana implica una forma de entender nuestra relación con lo divino, con la tierra, con la vida, con nosotros mismos. Perfecto. Y parte de ese concepto central es la idea del pecado original. Y Ya. desde la idea del pecado original tenemos muy arraigado, sin darnos cuenta muchas veces, incluso personas ateas tienen este tipo de programación también. Ujú. Importante mencionar ese pequeño detalle. Tenemos en el fondo la idea de que nuestra existencia tiene un valor negativo. Ya. Somos seres espurios, al parecer, enviados a este valle de sufrimiento y de lágrimas, como algunas oraciones rezan, que viene a ser la encarnación. Y todo este sufrimiento, todas estas pruebas que estamos viviendo en la vida, tienen un puro propósito de básicamente ponernos a prueba si es que entramos al reino de los cielos o nos quemamos por el resto de la eternidad. Esa es la cosmovisión. eh, la estoy simplificando, obviamente, en su expresión más básica, pero eso se reduce. Súper. Entonces, desde que además, esta es la cosmovisión en términos de nuestra interpretación de la espiritualidad y de nuestra existencia, la formación, la educación que recibimos en nuestros primeros años, que el Harold Moskowitz llamó programación, en cuanto Ujú. es información impuesta que condiciona nuestra interpretación acerca de quiénes somos, de lo que es la vida y de cómo sentirnos frente a ella, está básicamente eh, relacionándonos incluso ya con nuestros padres de esa amenaza. Si te parece exagerado lo que estoy diciendo, te invito a recordar a ti, igual que persona en la audiencia, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste miedo de decirle algo o confiarle algo a tus padres? Ah, sí, mamá, yo rompí ese plato, por No, no, ejemplo. Y eso, no, 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 mira, no, o sea, estoy nada, nada hablando de de los ese 4 de paso. edad. Exacto. Mm. Entonces, desde que aprendemos este miedo, incluso las personas en las que más confiamos y amamos, que son nuestros propios padres, de quienes estamos aprendiendo cómo sentirnos frente a la vida, estamos aprendiendo quiénes somos, quiénes, comillas, debemos ser, cómo, comillas, debemos ser, etcétera, etcétera. Y todo eso basado en la idea de que nuestra existencia no tiene valor. Entonces necesitamos probar ese valor. Entonces nacen patrones, por ejemplo, como la competitividad, como la envidia, la codicia, patrones súper arraigados en general para nosotros, como lo es la escasez, la idea de que si no tengo tanto, no demuestro cuánto valgo, que si no tengo el auto último modelo, me pueden incluso excluir de ciertos grupos sociales, el teléfono que tengo. Sí. Muy recientemente, estos niveles de arribismo en términos materiales eran crudísimos, crudísimos. Y recién estamos transitando hacia eh, entender de que el valor de la persona es por ser persona y ya. Y más encima, estamos viviendo un proceso colectivo, que es el tránsito a la quinta dimensión, del que también se habla, y ya no solo estamos aprendiendo acerca de mi propio valor, sino que estoy aprendiendo, o el mundo nos está invitando a reconocer el valor de la experiencia como co-creadores, que somos parte de un todo. Entonces, mientras estamos en todo ese proceso de cambio, todavía tenemos muchos o arraigados muchos patrones de poder, de manipulación, de control, de miedo, que son más propios de una tercera dimensión y basados en paradigmas tremendamente distorsionados como estos que te acabo de explicar. Y, y por ejemplo, ya, si me hablas, por ejemplo, la primera parte de este programa, talleres, que parte ahora el 14 de noviembre, es la crisis de pánico, ¿cierto? Bien. Hablemos de eso.
Definámonos a eso, que también te quería preguntar, porque ayer en la conferencia no alcancé a preguntarte, no alcancé a preguntar, pero quería justo preguntarte, porque tú hablabas del tema sobrevivencia en el primer chakra. La gente que está aquí en el podcast holístico, supone que ya todos tenemos conocimiento de dónde están los chakras, pero es curioso porque la crisis de pánico, yo alguna vez he sentido alguna crisis de pánico, y la he sentido en el cuarto. Entonces, por eso te quería consultar. Porque tú hablas del primero, pero yo lo he sentido, cuando yo lo siento, es el pinchazo es acá, en el pecho. ¿Cierto? Entonces, también te quería consultar por eso, aprovechando de este lapsus de crisis de pánico. Sí, me encantó tu pregunta en cuanto, a ver, somos seres de conciencia integral, o sea, somos este conjunto de estos 7 chakras. A nivel de temático, a nivel de tema de conciencia, lo gobierna el primer chakra, lo que es sobrevivencia, cómo mantengo vivo mi cuerpo. Me explico, cómo me garantizo la autopreservación. Ese tema, esa información específicamente en términos de imágenes, se almacena en el primer chakra, allí donde se almacena también la fuerza vital o el kundalini, ¿ya? Ahora, si bien esto es así, está relacionado con los otros 6 chakras además. Entonces, una de las consecuencias de la crisis de pánico es el aumento de las pulsaciones del corazón, por ejemplo. El alto nivel de sudoración, y es que todo el organismo entra en una actitud, en una interpretación, en una postura de interpretar el ambiente como una amenaza para la vida en ese momento. Literalmente lo que sentimos es, ay, me muero, ¿me explico? Sí. Entonces, desde que el cuerpo está sintiendo eso en forma vívida, como si fuera esa amenaza en tiempo presente y ocurriendo literalmente allí en ese momento, un poco más como si tuviéramos un león encima. Sí. Entonces, mira, si tú lo has tenido, probablemente puedas confirmar esa sensación. La idea de que algo, no sé, alguien te está encañonando. Entonces, y claro, lo que pasa es que nuestra aura está tan saturada, sobre todo en lo que es la primera capa, que es aquella que se genera por el flujo de fuerza vital a través del primer chakra, de imágenes de muerte. Y comentábamos también la importancia de los medios y de cómo alimentan estas sensaciones de inseguridad, las sensaciones de escasez, la sensación de crisis. Mencionemos sin ir más allá. Desde el 2012 estamos esperando que se acabe el mundo. Desde el 2000 estamos esperando que se acabe el mundo. Claro. El reset Entonces, famoso que todos esperamos. Entonces, desde que estamos con tanto bombardeo de información apocalíptica, pesimista, paranoica, frente a lo que es la interpretación de nuestra propia existencia en este mundo, no estamos permitiéndonos darnos un tiempo para sentirnos seguros de ello. Y esa es la razón, la sensación de constante inseguridad y amenaza, la que tu cuerpo luego somatiza en esta forma. Perfecto. Literalmente sintiendo que muere. O que va a morir en cualquier momento, ahora ya. Claro, claro. Ya, entonces entendemos como la amenaza de muerte y para movernos como al segundo taller, que habla acerca de la ansiedad. Tú, cuando partiste, hablaste en la charla de ayer, comentabas que todas las enfermedades parten de un mismo tema que es el miedo programado. Yeah. Supongo que cuando Harold hablaba de programación, él se refería a que nosotros estamos hablando casi como de el hardware que tenemos, que está centralmente programado y que nosotros funcionamos así normalmente en el día, sin que darnos cuenta. Entonces, esta es la ansiedad. ¿En qué se diferencia? Porque todos apuntan al mismo punto el mío, pero ¿en qué se diferencia ansiedad de crisis de pánico? En ese sentido, la propuesta, sí, claro, gracias. En ese sentido, la propuesta de estos talleres va relacionando cada una de estas en relación a la temática de uno de los chakras principales, de los chakras raíces principales, los más cercanos a lo físico, primero, segundo, tercero y cuarto. Entonces, si el primer chakra estaba sintiendo que la amenaza de muerte latente allí, como si estuviera ocurriendo en ese momento, la diferencia con la crisis de ansiedad es que
La crisis de ansiedad es más o menos, no sé, viendo un programa de televisión, para caracterizarlo de alguna forma, estás viendo tu reality favorito, no sé, y de pronto algo malo va a pasar. Te entra esta sensación de que algo malo va a pasar. ¿Qué? No tienes idea. Pero tu cuerpo intuye de que algo negativo está ocurriendo o puede ocurrir de manera inminente y te pones en una relación de preocupación extrema que tu cuerpo está somatizando y sintiendo también en ese momento. Si te das cuenta hay un pequeño matiz, ya no sientes la amenaza latente vívida, tan así, pero sí sientes de que algo negativo está por ocurrir. No sabes qué, no sabes cómo, no sabes cuándo, pero lo sientes. Y en ese sentido Lo está más sientes, relacionado con el segundo chakra. el segundo chakra, ya. Ajá. Sí, sí, ajá, Entonces, ya, de sentir. exactamente. Ok. Entonces, exacto. Y lo otro es que suele estar asociado también a trastornos alimenticios, la ansiedad. De hecho, Mm, aquí en Chile hablamos mucho de, no, estoy ansioso. ¿Me explico? comer. Yo mismo transité ese proceso tremendo, muchos años. Llegué a pesar 160 kilos. Y justamente porque estaba ansioso, tenía esta sensación constante de que algo negativo podía pasar. Y en el fondo era porque tenía condicionada una creencia de paranoia, en cierta manera, de confiar y partir de la base de que algo negativo iba a pasar. Claro. Entonces, de hecho, tenemos dichos como, espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Sí, Confundimos estar eso es alerta verdad. con estar a Sí, la defensiva. sí. ¿Me, me explico? En fin, tenemos en cierta manera, en la médula, literalmente nuestro cuerpo está tan bombardeado de esta información, porque nuestra aura lo está antes, a nivel de primer, segundo, tercer y cuarto chakra, que el cuerpo lo va somatizando de esta distinta forma. En este caso, la ansiedad es una sensación constante, permanente, que sobreviene en lo físico de manera intermitente e imprevista de, de riesgo, de amenaza, pero de nuevo de que estamos bajo una situación de amenaza ya no cierta, ya no presente, ya no vívida, pero sí con la idea de que, y la sensación de que algo negativo está por ocurrir. Perfecto. Bueno, y ahora moviéndonos al otro tema que es el estrés, ¿cierto? Ya, sí, Ya el estrés está como dimensionado, yo diría casi que como una cosa, como lavarse los dientes más o menos, el estrés en la vida. Una cosa ya. súper cotidiana que todos como que asimilan, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es de nuevo como a Mm, esta, por lo que yo veo, tendría que ver con el tercer chakra? Pero me gustaría que lo explicarías tú. ya. Ya, primero que todo mencionar de que en el mundo de la psicología se plantea la idea de que existen ciertos rangos de estrés que pueden ser saludables y nos motivan al actuar. ¿Ya? Eh, pero estamos hablando en este caso de los rangos que ya son insalubres para nosotros mismos y autodestructivos. Y en ese sentido, el tercer chakra eh, básicamente está en una constante relación de autoamenaza muchas veces para evitar nuevamente algún desenlace negativo. El patrón más común de estrés que la gente suele identificar tiene que ver, por ejemplo, con lo laboral. ¿Te acuerdas que en otra ocasión hablábamos también de específicamente el estrés laboral? Ah, Y es sí, que existe una creencia de que es el trabajo lo que me estresa, claro. cuando en realidad tiene que ver con creencias en relación al trabajo más profundamente. El estrés puede ser por situaciones familiares, puede ser por trabajo, puede ser por temas de pareja, puede ser por lo que tú quieras, puede ser estresarte. Y es que la creencia que fundamenta el estrés es que tengo que, porque si no. Ya. Te lo voy a Explícame un explicar más, poquito, más en detalle. que se está viendo como muy, muy pixeleada tu imagen, Juan Pablo. Sí, hay problemas de internet aún. Aún, ya. Aló, aló, Bueno, aló. sí. Es que te veo como, casi que no te veo. Ya, como que ¿Ahora, ahí ahora? un poco mejor. Ya, sí, Ya, está ahí un sí. poco extraña la señal de internet. Ya. Ok, entonces, volviendo al tema de estrés,
para simplificarlo y entenderlo en básico, tiene que ver con una especie de relación con nosotros mismos, desde el que estamos tratando de demostrar nuestro valor. Entonces, básicamente, la relación con mi trabajo es que tengo que hacer las cosas bien, porque si no me van a echar. En el caso de la relación de pareja, tengo que ser una gran novia, un gran novio, un gran, no sé, andante, lo que sea, porque si no, me van a votar, me van a patear. En el caso de lo familiar, tengo que ser un buen hijo, una buena madre, porque si no, mis hijos o mis padres no me van a querer, o van a sufrir por mi culpa. ¿Me explico? Entonces, en general, la relación que empezamos a tener a la hora de actuar o desenvolvernos, a la hora del desempeño, desempeñarnos en nuestra propia vida, es desde el pórtate bien o si no, haz tal cosa o si no. Ya no estoy haciendo las cosas por gusto, sino para evitar un castigo, sanción o consecuencia negativa. Y a nivel energético, eso se ve como de dos colores, principalmente entremezclados, que es amarillo, que es actividad mental, pero con blanco, que significa miedo. Literalmente estamos pensando con miedo que si no hago tal cosa, algo negativo me va a pasar. Y la consecuencia, además de eso, es que se va retroalimentando una sensación permanente de frustración porque no estoy haciendo aquello que hago porque quiero hacerlo, sino porque estoy evitando algún castigo de la vida o la persona con la cual me estoy relacionando, a la que estoy responsabilizando de la atención que yo siento. ¿Me explico? Entonces, una de las creencias más arraigadas en relación a estos cuatro síntomas modernos de Occidente, estas cuatro enfermedades o flagelos de la salud moderna occidental, tiene que ver con la creencia de que me hacen sentir. Desde que somos irresponsables o nos hacemos a nosotros irresponsables de lo que sentimos y proyectamos la responsabilidad de nuestras emociones en otro, incluso en otras cosas, ni siquiera en otras personas muchas veces. Ah, se rompió el plato, me hizo enojar. Ah, me falló el televisor, me hizo sentir triste. Me explico, desde que estamos tan condicionados de renunciar a nuestra capacidad de elegir cómo sentirnos, de ser dueños de nosotros mismos y nuestras reacciones emocionales, estamos constantemente entregando esa, voy a decir, poder, capacidad, prerrogativa a otras personas y a veces incluso a cosas. Uh-huh. Y bueno, eso es básicamente una de las principales causas de estrés. Porque desde que no somos responsables estamos a la merced de la situación socioeconómica del mundo, a la guerra en tal parte, no sé, al robo que tuvo la vecina. Me explico. Entonces nos estresamos por todo aquello que ocurre en derredor porque lo empezamos a asimilar como parte de una amenaza para nosotros que me obliga a actuar de determinada forma. Perfecto. Sí, obvio, que me queda muy claro, porque también estaba con él. Y de parte que nosotros, en esta cultura occidental sobre todo, es como lo que yo hago, el tercer chakra, es lo que yo valgo. ¿Me explico? Entonces está como diametralmente equiparado con eso. Entonces, si yo hago algo que Sí, está mal o me equivoco, porque, pucha, soy un ser humano, o sea, no puedo tengo que ser un computador y hacerlo todo perfecto, pero soy un ser humano y me puedo equivocar y no sé hacer algo y no sé cómo hacerlo y me equivoco. Entonces en ese está puesto nuestro valor. Por ejemplo, ahora quizás ya es como un poco, yo veo como que está pasando un poco como cayendo en la estructura, pero más atrás era como, si, oye, si eres médico, si eres arquitecto, si eres astronauta, cosas así, y eso está puesto en tu valor, y el valor es que tenía que ver en relación al amor directamente, el merecimiento, de yo merezco que la gente me quiera, yo ya, merezco que mismo, en relación a lo que hago. ¿Me explico? Como que ahí el tal tercer cual, chakra va es justamente. impuesto, así, pórtate bien, Se escucha súper mal. te quiero. Como esa vez Ya, que, es bueno, que por mira, ejemplo, tercer chakra, por así decirlo, simplificarlo. Sí, ¿cómo? no, no, ¿Me escuchas? sí, sí. Es que sí, muy entrecortado, raro, pero sí, te escucho. Ya. Que decía que esa vez que, bueno, estamos grabando unos videos para todos ustedes
y fuimos al parque metropolitano y había una señora que le decía a su hijo, ¿Ya? así, yo no estoy exagerando ni me estoy pasando rollo, le decía, ella lo estaba retando, no sé por qué, el niño tenía como 11, le decía, eres tonto, pero Ujú. ¿por qué eres tonto? Y lo retaba severamente. El niño totalmente echado hacia adelante, así. Y me acuerdo que íbamos pasando y lo miramos la escena y nos quedamos mirando, así como, eh, ok, bueno. Entonces, claro, hay como una, entre lo que yo hago, el desempeño, tiene que ser bien hecho, porque si entonces el condicionamiento del amor de por medio. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí. Que, como te mencionaba, tiene que ver, así, más entrecortado que... Pero sí, te entendí la idea. Sí. Y la idea del niño que queda invalidado en el fondo por su madre. Que alcanzo a entender esa. Y claro, eso es un ejemplo latente, vívido y contingente de una cuestión que hemos vivido todos nosotros. Y eso es lo que realmente es saludable entender eh, desde la neutralidad, que es un concepto que Harold explica muy bien y sobre todo en los cursos de sanación. Y es que comúnmente gran parte de este patrón de amenazas se fundamenta justamente en la idea de bueno y malo, lo Mm, debido, lo indebido, lo correcto, lo incorrecto. ¿Ya? sí. Pero en esa lógica no es la persona quien está poniendo la preferencia o el valor en aquello que gusta o no. Siempre Harold ponía el ejemplo del agua, no es un buena o mala agua. ¿Me Claro. explico? Es agua, puede gustarte o no gustarte, pero si pones el valor en el agua o en el vaso, lo que estás negando es tu posibilidad de tener tu propia percepción de. Tu experiencia. Te pongo un ejemplo. Claro, te pongo un ejemplo súper chistoso. Aquí en Chile existe algo así como un fetiche culinario con lo que es la mayonesa y la palta. Y yo no gusto de ninguna de las otras. Y Sí, donde voy me sirven palta, mayonesa. Y sí cuando lo digo, sé. pucha, sorry, no me gusta, es, pero ¿cómo si la palta es tan rica? Para ti, pues, para mí, por favor, adelante. A mí no me gusta. Eso mismo, Mm, extrapólalo a la relación de un niño, a la cual dicen, no, es que tienes que comerte toda la comida, porque, mira, cuestiones que probablemente escuchamos nosotros. Porque mira, hay niñitos que se están muriendo de hambre en África. O sea, además tengo que sentirme culpable por lo que está pasando en otro lugar. terrible. Y por culpa, tengo la obligación moral, porque no puedo ser un pinche mal agradecido, como dirían en México, de no comerme la comida cuando hay otras que no pueden. Mm, claro. Y hecha por las personas que te quieren, básicamente, y que si no tienes hambre, pues tienes que comer igual, y sobrepeso, y bueno, y un montón de cosas. Bueno, Mira, ujú, sí. a propósito del estrés, la ansiedad y los trastornos alimenticios, recuerdo una vez, estaba comiendo una saludable merienda en el McDonald's, una hamburguesa tremenda, unas papas fritas, y recuerdo que en un momento quedé saciado, y estaba saciado y seguía comiendo las papas fritas, eh, y empiezo a recordar la imagen justamente del tienes que comerte toda la comida, y fue como, ¿qué carajo? Mm. Y pensé en dejarla, pero es que ya la pagué. Ah, Actividad culpa. imágenes de escasez. Escasez, disculpa. Ya. Entonces, me acuerdo de ver todas esas imágenes. Al final, me llevé las papitas y me las terminé de comer un ratito después, digamos. Justamente porque activé estas imágenes de ansiedad, de que no tengo, entonces me puede faltar y bla, 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 bla. Y seguir retroalimentando un patrón y un comportamiento que lejos de colaborar en mi nutrición y el funcionamiento saludable de mi cuerpo, lo estaba destruyendo. Claro. Y alimentar otras cosas. Entonces, ahí tienes un ejemplo súper claro. Y en gran parte, la razón por la cual tenía esta necesidad constante de volver a comer era por estrés, ansiedad y la falta de permitirme disfrutar mi propia vida. Juan Pablo, ¿me Entonces das trataba de cinco suplir eso con minutitos? alguien más. Que tengo una emergencia, ¿me esperas cinco Sí, por minutos? favor. Ya, y te vuelvo al tiro. ¿Ya? Voy a tener la Ya. cámara y vuelvo.
¿Aló? ¿Aló? Sí. Hola, hola, ¿cómo están? Ya, volví. Ya, tenía una situación. Bueno, todos tenemos situaciones. Ya. Ya. Pasemos a la, porque ya estamos casi, estamos en el tiempo, en realidad, porque siempre se me hace largo esta Uy, sí, de conversación hecho estamos. con Pablo. Eh, Sí, pasemos a la última no parte. sabemos hablar brevemente nosotros. Sí, sí, siempre así. Pasemos a la parte de la depresión, que me interesa. Chile, Ya. que es el donde yo soy chilena, tú eres chileno, somos equipo Chile en Luz Dorada, y Chile es el país con más altos índices de depresiones, enfermedades mentales, por lo menos en, yo diría, Latinoamérica. Ya. No creo que Ya, sí, tanto en sí. el occidente, debe ser como el número dos, una Ujú. cosa así. Entonces me interesa que vamos al tema de la depresión, que el taller es, estos talleres son por mes, por ejemplo, el primero es en noviembre, el segundo es a fines de noviembre, el otro es en diciembre y el de depresión es en enero, si no me equivoco. Exactamente. Y tienen razón de ser la fecha. ¿Eh? Por ejemplo, ahora, ya en noviembre, la gente empieza justamente a experimentar la percepción de un cierre de ciclo muchas veces. También está asociado a la idea de gastos, entonces se activan muchas imágenes de escasez por los regalos de Navidad y todo aquello. Entonces, es común que se activen situaciones de miedo, de pánico, de ansiedad, de estrés y también depresión, en el sentido de que personas, por ejemplo, que se sienten solas, que sienten que están lejos de sus familias, que han terminado una relación recientemente o no tienen una relación hace mucho tiempo. Estas fechas resultan, por estas justamente programaciones culturales, particularmente complejas. Entonces, la razón por la cual justamente se está haciendo en estas fechas es para ayudar a la gente que tenga acceso a información que le permita transitar estas fechas de una forma más amable también para con sus propios procesos, sus propias vidas presentes y también empezar a visualizar opciones de cambio también. Y en relación a la depresión en particular, Uh -huh, el, la depresión la vamos a asociar sobre todo al cuarto chakra en esta ocasión, que uh tiene que -huh, ver con la idea del valor que me reconozco a mí mismo y a mi propia existencia. La depresión es una mezcla esencialmente de dos cosas a nivel energético, al menos en lo que hemos observado, que es tristeza y miedo. Entonces, por una parte está el elemento de la creencia, percepción e interpretación acerca de nuestra existencia, de que estamos, de nuevo, en amenaza constante, de que no tenemos valor y necesitamos demostrar ese valor, ganarnos el amor, ganarnos la aprobación de padres, amigos, pareja, empleadores y demás. ¿Ya? Como mencionábamos recién también, razón por la cual ciertas conductas arribistas fueron tan prolíficas en ciertas partes recientes de nuestra historia y en Chile particularmente. No sé si te acuerdas, eh, o se me va a caer el carnet probablemente, Yo cuando soy, estaban, al principio de los 90 estaban llegando mira, los teléfonos. ¿Aló? se quedó pegado ¿Te Juan acuerdas Pablo. cuando llegaron, por ejemplo, los teléfonos celulares a Chile? ¿Aló? ¿Alofaunde ese? ¿El Alofaunde? Por ejemplo, ¿te acuerdas que andaban personas con teléfonos de juguete, de celulares de juguete para aparentar que tenían el teléfono? Sí.
Sí. Eso fue una cuestión, o gente que iba a comprar al supermercado, llenaba el carro y compraba lo mínimo, pero trataba de exhibir opulencia en la compra, en el carro de compra. Ese tipo de comportamientos que fueron muy visibles y muy plausibles en Chile, que nos enfrentaron justamente a esta sensación de baja autoestima. La relación, por ejemplo, que se tuvo y se tiene, en cierta manera todavía, como mencionabas, en relación a los títulos universitarios, a la idea de que es el título aquel que otorga el valor a nuestra existencia o nuestro valor social, Sí. están fuertemente arraigadas en el cuarto chakra. O sea, yo valgo, soy una persona valiosa para la sociedad chilena en la medida que soy abogado, médico, no sé, un par de ingenierías. Digamos. Existía, afortunadamente está empezando a cambiar un cierto desdén, por ejemplo, con quienes desarrollaban la labor docente. Y existía un dicho, a propósito de que aquel que no tuvo éxito termina enseñando. Existía ese concepto. Hasta hace 20 años atrás lo escuché. Sí. Entonces, y mira, por otra parte, qué importante es la labor del docente en todo ámbito de etapa. Y es que es el docente finalmente el que guía, conduce, orienta a las generaciones del futuro. Una cuestión maravillosa que tuve la oportunidad ayer de contestarle a un amigo que es profesor, a quien estoy acompañando, y desarrolla su labor desde la vocación y el gusto por enseñar. Y cuán mal vista era esa profesión hasta hace poco, desde el punto de vista de lo social, desde lo socioeconómico. Entonces, todo ese tipo de Quiero cosas que sacar, afortunadamente ya está empezando a cambiar. sí, que quiero sacar como en relación a la depresión, que es este taller que Ujú. viene dentro ya para el mes de enero. Eh, Dicen que la depresión también está puesta asociada a la rabia, a la emoción el cúmulo de la rabia. ¿Es así o solamente es Sí, miedo y tristeza, como en el cuarto chakra, por el valor? mira, Y principalmente el también, miedo y tristeza. ¿qué significa? Porque ya, todos buscamos el valor, pero ¿qué implica el valor en uno? ¿Qué implica? ¿Por qué lo buscamos tanto en el Muy afuera a complejo. través de la aprobación? O sea, tú me dices, yo busco valor, ya, pero ¿qué quiere decir eso? Como, ¿qué implica eso? ¿Mm? Sí, es que somos seres de conciencia, somos seres espirituales, somos seres sensibles también. Y buscamos amor. ¿Mm? Somos amor y buscamos naturalmente el amor, ya sea en nosotros o en otros. Somos seres sociales también, o sea, buscamos compartir nuestros gozos, alegría, nuestro placer inclusive con otros. Es natural, es parte de nuestra naturaleza social. Somos creadores, sí, de nuestra propia realidad, pero somos co-creadores también. Ujú. Toda la vida en conjunto es un proceso de creación entre todos. Y qué fascinante es cuando nos ponemos de acuerdo y creamos algo en conjunto con otro, cuando recibimos ayuda y la damos por el mero gusto de darla. Y cuán vacío es simplemente trabajar por mí, para mí mismo, por mis propias ambiciones, valiéndome madre al resto. No estoy diciendo de que no persigas tus propios intereses, sí, es saludable cierto grado de ambición, de querer desarrollarte y alcanzar tus propios objetivos, pero no a cualquier costo. No a cualquier costo, por ejemplo, de la integridad, la honestidad, a costo de perjudicar a otros, lo que ya cae en el terreno de lo perverso. Mm. Entonces, desde que somos seres sociales, gustamos de sentir amor de otros. Y desde que, en cierta manera, el propósito probablemente de la mera encarnación sea ese, el disfrutar nuestra existencia, amarnos, mira tú, a nosotros mismos y amar así en general, y desde esa experiencia de nuestra propia existencia, conocernos, entender nuestra relación con lo divino, para justamente expandir nuestra conciencia hacia niveles más amplios. Eh, el amor es parte crucial de esa experiencia. Insisto, tanto el amor que tengo por mí, hacia mí, conmigo, como aquel que comparto con el otro, que es otra forma en la que Dios se está experimentando a sí mismo. Somos parte de un todo, de nuevo.
Ujú. Y desde que tengo esta creencia de que yo no valgo, porque Diosito me arrojó al mundo para ver si me permite después entrar al reino de los cielos o no, pero mientras tanto me tiene ahí como, qué sé yo, como quiltro abandonado en este valle de lágrimas que es la tierra. Ujú. Entonces, obviamente, estoy añorando ese amor, añorando, mira, permiso de existir. Entonces, a nivel de creencia, el asunto es tremendamente profundo, tiene que ver con lo espiritual. Y eso es algo que Harold nos comentaba. Y es que una ciencia que deja lo espiritual de lado es una ciencia incompleta. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de reconocer el hecho de que eres un ser de conciencia, un ser que trasciende la materia. Esa Y la sería otra rabia. aproximación. Y justamente desde la alienación de aquello es que no estamos conscientes de nuestro valor, no estamos conscientes del valor de nuestra propia existencia. Y esa percepción, esa creencia claramente es tremendamente triste. Y por otra parte implica el miedo de que podemos desaparecer en cualquier momento. Y el tema de la rabia, que a veces dicen que es Ya, acumulación de el tema rabia. de la rabia, sí, 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 lo que pasa es que también dentro del proceso de... Esta es una interpretación, ¿eh? Propiamente tal, no veo la rabia en sí como parte de la depresión, sino como una consecuencia adicional. Y es que para seguir manteniéndonos funcionales, solemos recurrir a métodos de compensación. Entonces, si por una parte la depresión me tiene sin ganas de levantarme, sin energía, sin posibilidad de dormirme en la noche, sin ganas de levantarme en la mañana, con un desgaste de nuestro sistema neurológico que nos dificulta focalizar nuestra atención, por ejemplo, la forma que tengo de funcionar es justamente o a través del estrés o a través de la ira, del enojo. Y es que el enojo nos permite salir de ese estado de sopor y nos permite movernos, hacer algo, aunque sea defendernos y pelear. No es lo más saludable, pero es una forma de compensación, a mi entender, de lo que es un proceso depresivo. Ok, perfecto. Eso sería Bueno, entonces estamos ya pasados del tiempo, como siempre, pero ha sido un gusto entrevistarte, Juan Pablo, como siempre. Bueno, espero que la gente que nos haya seguido haya internalizado la información, que pueda acceder, ¿cierto?, a las terapias con Juan Pablo o conmigo y que pueda, ¿cierto?, también recurrir a las personas en Chile, en México, en Perú, en Bolivia, otros países donde estaremos expandiendo, ¿cierto? Para contestar las preguntas, para tomar los talleres e interpretar, ¿cierto? Estas enfermedades que estás exponiendo desde otro punto de vista y, por supuesto, sanarlas, que para eso uno toma los talleres, para tener, elevar una calidad de vida y poder desenvolverse, que a partir de ahora, y otra pregunta que, bueno, yo creo que tú sí, porque has tomado carrera en eso, pero siempre pregunto al final del programa si tú sientes que eh, el haber escogido este camino ha cambiado en tu percepción de la la... vida, de cómo tú ves la vida ahora, de cómo Completamente. tú entiendes las cosas. Eso, y yo se lo pregunto a la mayoría de la gente, pero yo entiendo que tú sí al final. Tal cual. A ver, tuve la suerte y me considero un afortunado de que empecé este camino a temprana edad. Era joven cuando empecé, tenía 20 años. Entonces, pero así todo, han sido 20 años de cambiar y seguir cambiando. Bueno, nos conocemos más o menos hace poco menos que eso y tú podrás ver cuánto hemos cambiado en este mismo proceso, en la medida que vamos aprendiendo y aplicando los conocimientos que estamos compartiendo ahora a la medida que vamos permitiéndonos entender nuestras propias experiencias desde esta perspectiva. Una perspectiva que nos permite ser más amables con nosotros mismos muchas veces. No estoy diciendo que no estemos, de que no nos enojemos, de que no experimentemos la tristeza o experimentemos miedo. Sí, lo experimentamos igual, pero aprendemos a gestionarlo. Y aprendemos a aprovechar esas instancias también como oportunidad de cambio. Perfecto. Entonces, si manejo con cierto grado de certeza, porque recuerdo cómo era hasta mis 20 años. Mi interpretación de la vida era tremendamente rígida y decía incluso, yo soy así. Mm. No, yo no soy así. Es una preferencia.
Es un patrón. Puedo cambiarlo, tengo todo el derecho. Después de todo, soy dueño de mi propia vida. La vida es así. No, no, no. Es una interpretación de la vida. La vida es neutra. Tú la ves con los ojos que quieres. Tal Cuando cual. empezamos a reconocer esa capacidad personal en nosotros mismos, de, como seres divinos, de nuevo, de crear y percibir nuestra realidad, y es que eso es la conciencia, la capacidad de percibirnos a nosotros y nuestro entorno. Eso es conciencia. Y eso es justamente la esencia de nuestro ser. Ujú. Eso, sí, Eso. me cambió la vida claramente. Ya no creo que la vida simplemente es así, ya no simplemente creo que soy así y que, bueno, que sea lo que Dios quiera. Ya no me relaciono con Dios como un tirano que me impone una forma de realidad, por ejemplo. Ahí tienes otra implicancia práctica. Por supuesto que sí. Eso. Bueno, ya estamos terminando. Gracias de nuevo, Juan Pablo, por participar. Gracias a toda la gente que está viendo esto. Te voy a dejar los datos de Juan Pablo, de Luz Dorada, abajo en la descripción de este video. Recuerda darle like y Ujú. suscribirte para que sigamos creciendo como comunidad. ¿Y me querías decir algo, Juan Pablo, antes de terminar? Sí, a propósito, invitar a la gente a seguir nuestras distintas redes sociales. Está disponible en Chile actualmente el último libro publicado de Harold Moscovitz, donde hablamos todos estos temas, Ya. o donde Harold habla todos estos temas en tremendo detalle. Naturaleza humana y espiritual, altamente recomendado el libro, eh, para justamente ir explorando también acerca de esta información, aparte que Harold, una trayectoria tremenda, un pionero también en esta temática que nos abre camino hoy día para seguir hablando de esto y seguir colaborando en el desarrollo de conciencia en la medida que nos sea posible y la gente quiera seguir conociendo y estudiando. Así que eso. Genial, pues entonces ahí Desarrollo el libro Natural de by Carol Harold, Moscovitz, nuestras redes sociales en sí, YouTube, en Facebook también y en Instagram. sí, ahí es el libro de Harold entonces, como estaba diciendo, que Juan Pablo no me escucha casi, muy cortito, pero lo bueno es que sacamos la entrevista adelante, espero que les haya gustado y nos estamos despidiendo en otro capítulo de Holístico Podcast, que les vaya bien, un abrazo, nos pedimos, chao a todos.